Bueno, pues comenzamos el seminario. Voy a comenzar leyendo un pequeño texto que corresponde a la obra que os he recomendado. Y dice así: si supiera estas cosas, pero no las sé, atenienses, quizá alguno de vosotros objetaría: pero Sócrates, ¿cuál es tu situación? ¿De dónde han nacido esas tergiversaciones? Pues, sin duda, no ocupándote tú en cosa más notable que los demás, no hubiera surgido seguidamente tal fama y renombre, a no ser que hicieras algo distinto de lo que hace la mayoría. Dinos, pues, qué es ello, a fin de que nosotros no juzguemos a la ligera. Pienso que el que hable así dice justas palabras, y yo voy a intentar dar a conocer qué es realmente lo que me ha hecho este renombre y esta fama. Oíd, pues, tal vez va a parecer a alguno de vosotros que bromeo. Sin embargo, sabed bien que os voy a decir toda la verdad. En efecto, atenienses, yo no he adquirido este renombre por otra razón que por cierta sabiduría. ¿Qué sabiduría es esa? La que tal vez es sabiduría propia del hombre. Pues en realidad es probable que yo no sea sabio respecto a esta. Estos, de los que hablaba hace un momento, que quizás sean sabios respecto a una sabiduría mayor que la propia de un hombre, o no sé cómo calificarla. Hablo así porque yo no conozco esa sabiduría, y el que lo afirme miente, y habla en favor de mi falsa reputación. Atenienses, no protestéis ni aunque parezca que digo algo presuntuoso. Las palabras que voy a decir no son mías, sino que voy a remitir al que las dijo, digno de crédito para vosotros. De mi sabiduría, si hay alguna, y cuál es, os voy a presentar como testigo al Dios que está en Delfos. En efecto, conocíais sin duda a Querefonte. Este amigo mío, desde la juventud y adepto al Partido Democrático, fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis cómo era Querefonte, qué vehemente para lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto. Pero como he dicho, no protestéis, atenienses. Preguntó si había alguien más sabio que yo, es decir, que Sócrates. La Pitia le respondió que nadie era más sabio. Acerca de esto os dará testimonio aquí este hermano suyo, puesto que él ha muerto. Pensad por qué digo estas cosas. Voy a mostraros de dónde ha salido esta falsa opinión sobre mí. Así pues, tras oír yo estas palabras, reflexionaba así. ¿Qué dice realmente el Dios? ¿Y qué indica en enigma? Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio? Sin duda no miente, pues no le es lícito. Y durante mucho tiempo estuve yo confuso sobre lo que en verdad quería decir. Más tarde, a regañadientes, me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea de que, si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio y demostraría al oráculo: este es más sabio que yo, y tú decías que lo era yo. Ahora bien, al examinar a este, pues no necesito citarlo por su nombre, era un político, aquel con que estuve indagando y dialogando, experimenté lo siguiente, atenienses. Me pareció que otras muchas personas creían que él era sabio, y especialmente lo creía él mismo, pero no lo era. A continuación, intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo saber. Parece pues que al menos soy más sabio que él en esta pequeñez, en que no lo sé, pero tampoco creo saber. A continuación me encaminé hacia otro de los que parecían ser más sabios que aquel, y saqué la misma impresión. También allí me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Después de esto iba yo uno tras otro, sintiéndome disgustado y temiendo que me ganaba enemistades, pero, sin embargo, me parecía necesario dar la mayor importancia al Dios. Debía yo, en efecto, encaminarme indagando qué quería el oráculo,
hacia todos los que parecían saber algo. Y por el perro, atenienses, pues es preciso decir la verdad ante vosotros, que tuve la siguiente impresión. Me pareció que los de mayor reputación estaban casi carentes de lo más importante para el que investiga según el Dios. En cambio, otros que parecían inferiores estaban mejor dotados para el buen juicio. Sin duda es necesario que os haga ver mi camino errante, como condenado a ciertos trabajos, a fin de que el oráculo fuese irrefutable para mí. Y así, bueno, Sócrates sigue examinando a sus conciudadanos en busca de ese saber que le permite a uno considerarse sabio. Bueno, he querido empezar el seminario un poco con una lectura antes que con una presentación. Así que nada, lo primero, antes que seguir con esto, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este evento que he preparado. Espero que sea de vuestro agrado, ya que ha sido de vuestro interés. Y bueno, es la primera vez que realizo este seminario con esta modalidad de online, debido al coronavirus, cada uno un poco desde su casa, un poco frío quizá por ello. Siempre es agradable tener amigos presentes al dar el seminario y bueno, no solo por el apoyo que se recibe, sino por la riqueza de la expresión directa, de poder más bien charlar que yo tener que impartir el seminario, y bueno, la posibilidad de interrupciones constantes y la dinámica que sea un poco más amena y ágil. Pero bueno, igualmente os pido que vayáis apuntándoos las preguntas, ya que si no, bueno, se suele hacer un poco de interferencias y demás, por eso os tengo apagados los audios. Y me hagáis todas las preguntas al final, ¿vale? Al final de la ponencia, pues ya pues lo hacemos un poquito más interactivo. Bueno, enseguida vuelvo al texto, pero siempre me gusta, antes que meterme de lleno con el texto, un poco hacer una toma de posición, marcar los puntos de referencia de por qué he escogido esta obra, por qué he decidido hacer esta temática. Y bueno, pues cuando toda esta crisis comenzó, me puse tan pronto como pude a preparar un proyecto que llevaba mucho tiempo en mi mente. Esto es la grandeza de tener de repente tiempo libre, ¿no? Que aunque en este caso haya sido a raíz de una pandemia, es un bien muy preciado para la mayoría de seres enfocados al trajín de la existencia mundana, que se exige básicamente por sistema a todo ser humano con obligaciones. Pues pasé semanas dedicando mi mente y mis lecturas a la preparación de ese seminario. Pero no es este seminario. Este más bien fue una obligación que de repente entró en mi mente a la par que preparaba el otro seminario, que por cierto espero que traeroslo pronto porque sigo trabajando en él y lo tengo ya casi terminado. Pero bueno, a la par que preparaba ese seminario, reflexionaba un poco sobre la situación actual, sobre el comportamiento social, los rituales, la histeria colectiva y bueno, las reacciones generales que se están sucediendo con toda esta crisis. No tanto por las noticias y demás, porque la verdad que no soy una de esas personas que le gusta estar actualizada gracias a los medios de comunicación, sino bueno, más bien mirar directamente al mundo a ver qué me ofrece. Y un poco, pues por eso mismo decidí cambiar la temática del seminario. Y esto es lo que os he traído. Un seminario un poco más de vanguardia, más de lo que está sucediendo ahora, aunque la temática es tan antigua como el ser humano. Y por eso digo lo de vanguardia. Normalmente el pensamiento tiene un cierto carácter a posteriori, porque es difícil que un pensamiento sea de lo que está sucediendo en cada momento, porque precisamente la reflexión requiere de cierto
cierto tiempo para no apresurarse un poco a lo que sucede, pues considerarlo de forma equivocada. Pero bueno, por ello estoy lejos de intentar tal cosa, y más bien sería un poco esa reflexión general del ser humano, pero en este caso. Así que sería una pena desaprovechar esta oportunidad excepcional para reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Así que el seminario, en este sentido, tiene algo de diferente también con respecto al resto de los que he impartido, pues no es la comunicación de ideas, de cuestiones que haya trabajado, sino más bien, y es por uno de los motivos por los que he escogido la apología como punto de partida para el seminario, es más bien plantar las bases para ciertas preguntas que no puedo responder, porque el seminario, por eso se llama Conócete a ti mismo. O sea, si yo os respondiera ahora esas preguntas, pues no sé, en principio ya de repente todos alcanzaríamos algo así como una iluminación, ¿no? Y desapareceríamos de este mundo, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, es una chorrada. Bueno, vuelvo a la obra, dicho esto. Cuento mínimamente lo que se trata, pues si no la habéis leído ya, la podéis leer en cualquier momento. La verdad que es muy amena y se lee en nada. Sócrates, como sabéis, fue condenado a muerte por la democracia ateniense, cosa que es llamativa, ¿no? Pues si hubiera sido condenado a muerte por un tirano, no sería algo que nos hiciera calar la vista en ello y decir, bueno, ¿cómo es posible que el tirano tal? Bueno, pues los tiranos es algo bastante común que se suceden tales cosas en las tiranías, ¿no? Pero lo curioso es que es precisamente el pueblo ateniense el que decide condenar a muerte a alguien como Sócrates, ¿no? La acusación nos la menciona en la apología, dice: Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses de la ciudad, sino en otras divinidades nuevas. Bueno, estos cargos probablemente al final la corrupción de menores y la creencia en otros dioses, lo que se podría traducir un poco a día de hoy es que básicamente la acusación es no seguir el camino marcado por la sociedad. Sócrates desmonta fácilmente las acusaciones que se le realizan, pero sabe que la acusación no es realmente el problema, sino más bien la imagen que el jurado y todo el pueblo ateniense tiene ya forjada a lo largo de los años de él. Pues él es un incordio social, es un incordio político. A ver, él ha dicho que se dedica a examinar la virtud y el conocimiento de sus conciudadanos, y le da igual que sean ricos, que sean pobres, que sean políticos, que sean cargos militares, le da exactamente igual. Leo un trozo que lo dice él muy claramente. Dice, bueno, es que, a ver, imaginaros, antes de leer esto, imaginaros vosotros a alguien así que se dedica a eso, o sea, que pilla por la calle a cualquier político de estos, o no sé, o a cualquier personaje público, y le empieza a hacer preguntas de este tipo, en plan, ¿y tu virtud? Y no sé qué. Pues me imaginaros la cuestión. Antes la cuestión de los guardaespaldas no estaba tan de moda, ¿no? Bueno, dice Sócrates: si además me dijerais ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso a Ánito. Ánito es uno de los acusadores, uno de los que firma la acusación. Sino que te dejamos libre, a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo en esta búsqueda y de que no filosofes. Y si eres sorprendido haciendo aún esto, morirás. Si en efecto, como dije, me dejarais libre con esta condición, yo os diría: yo, atenienses, os aprecio y os quiero, pero voy a obedecer al Dios,
más que a vosotros, y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer manifestaciones al que de vosotros vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores y, en cambio, no te preocupas ni te interesas por la inteligencia, la verdad o por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? Y si alguno de vosotros discute y dice que no se preocupa y que no pienso dejarlo en paz al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar, y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tiene en menos lo digno de más y tiene en mucho lo que vale bien poco. Haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o conciudadano, y más con los ciudadanos, por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Pues esto lo manda el Dios, sabedlo bien, y yo creo que todavía no os ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio al Dios. En efecto, voy por todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, a no ocuparos ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma, ni con tanto afán, a fin de que ésta sea la mejor posible, diciéndoos: no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, éstas serían dañinas, pero si alguien afirma que yo digo otra cosa, no dice verdad. A esto yo añadiría: atenienses, haced caso o no a Anito, dejadme o no en libertad, en la vida de que no voy a hacer, en la idea de que no voy a hacer otra cosa, aunque hubiera de morir muchas veces. Bueno, puede parecer un poco arrogante quizá, pero realmente él es un Sócrates que ya tiene 70 años y dice, bueno, pues me vais a venir vosotros a decir qué tengo o no tengo que hacer cuando ya tengo la muerte bastante cerca y no estoy tan preocupado de eso como de otras cosas. Se le acusa un poco de ser un ingenuo por considerar que el que hace el mal es porque desconoce el bien, pero bueno, eso es una cuestión bastante más complicada. Como suelo hacer ahora, dejo la obra un poco de lado. No obstante, ya digo, cualquier pregunta o comentario que me queráis hacer sobre la misma luego, estaré encantado de que lo hagamos, pero la obra per se la dejo. Y bueno, hay comentarios, si a alguien le interesa en particular la obra, hay comentarios brillantes sobre ella y que pueden ser consultados en cualquier momento, así que yo más bien he querido traer al pesado de Sócrates como esa mosca que nos molesta. De hecho, él mismo se considera a sí mismo un tábano en la ciudad que va picando por ahí a la gente, y lo voy a considerar precisamente como eso, como una mosca molesta que nos obliga a pensar sobre temas que en cierto sentido a nivel social preferimos obviar, temas complejos que no nos gustan demasiado. Pensar por un momento, ya digo, en un personaje así, antes de seguir adelante. Normal que le quieran fuera de escena. Y fijaros lo mal que se defendió, que nadie lo quería condenar, no lo querían condenar como tal, y al final no solo consigue que le condenen, sino que consigue que le condenen a muerte, ¿vale? Porque, bueno, en la votación, bueno, si habéis leído el diálogo, en las aclaraciones que hacen a pie de página, te explican que los juicios atenienses tenían dos fases. Una fase era la que consideraban si era inocente o culpable, y luego, una vez que ya le consideraban culpable, la parte actora proponía una pena y el acusado, en contrapartida, proponía una pena que solía ser rebajada. Pues, por ejemplo, si la parte que acusaba decía pena de muerte, pues lo que hacía la contraparte era en plan, pues
me condeno a pagar no sé qué suma o a irme de la ciudad o algo que fuese un poco más leve, pero que sedujese a los jueces a escogerla. Por eso toda la discusión que tiene luego más tarde Sócrates. Pues es que en la segunda votación de la defensa, algunos de los que habían considerado inocente a Sócrates votan en pro de la pena de muerte. Pero bueno, que eso es bastante fuerte, ¿no? Pero si queréis luego hablamos más sobre este tema. Simplemente nos quedamos con que la opinión pública es la que condena a muerte a Sócrates en una democracia. Es la opinión pública de la desconfianza sobre su actividad la que le lleva al juicio por estar en contra de los dioses de la ciudad. Imaginad por un momento si en nuestra sociedad abriésemos la justicia en la actualidad a la gente en general, ¿no? ¿Cuántas condenas habría por no salir a aplaudir a las 8? Bueno, volvemos al tema del seminario y tomemos un poco el espíritu de Sócrates como esa voz del Dios de la que él habla, que nos exhorta un poco a trabajar en lo más elevado que hay en nosotros. ¿Pero qué es eso? Pensad por un leve instante en qué hay de elevado en nosotros. ¿Qué hay en vosotros que sea digno de estima? Por encima de todo, aquello que más merece ser cultivado, por lo cual sientes la diferencia. Esto lo voy a dejar aquí y lo retomaré un poco más adelante para que mientras trabajo sobre otros puntos tengamos un rato para darle vueltas si no tenemos ya clara la respuesta. Como señalaba en el cartel de promoción del seminario, la inscripción del oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo, se me presenta hermanada a la enseñanza marcial que solo tras largos años de práctica comprendes, que es tu mayor enemigo eres tú mismo. Tu mayor enemigo eres tú mismo. Tal enseñanza, lejos de ser obvia, pues se convierte como la anterior, la de conócete a ti mismo, se convierte en una de esas frases tan repetidas que crees comprender directamente sin reflexionar sobre ella. Simplemente por rodar de acá para allá y decirse tan a menudo y ser un poco de base cultural, ya se da por hecho su comprensión, pero ¿cómo es posible que precisamente yo, que a menudo me siento prácticamente, por decirlo así, en combate con el mundo, yo soy mi enemigo? No. Cualquier persona te diría así a priori, no, nada más lejos. La experiencia me demuestra que lejos de mi enemigo soy mi único aliado incondicional. Estoy todo el día pegándome con el exterior, ¿no? ¿En serio? Estos momentos, los que dependiendo un poco también de la situación de cada uno, no todos estamos absolutamente aislados, pero bueno, por lo menos en la mayoría de los casos un poquito más de lo normal, ¿no? Y aunque no vivamos solos, sí que tenemos más tiempo de estar solos. Tiempo vacío. Siempre estamos absolutamente volcados a hacer cosas, muchas cosas, lleno mi tiempo. ¿Tengo algo de tiempo libre? Pues lo lleno, aunque sea con ocio. Lo importante es que esté ocupado. ¿No parece un poco esto una huida frenética muchas veces? Pues tengo un rato después de comer, pues me pongo Netflix. Tengo un rato tal, pues lo ocupo con tal cosa, ¿no? El caso es no quedar separado. Y de repente, ¡boom!, ¿no? De repente no solo nos destrozan los planes de meses, sino que nos reducen al mínimo la posibilidad de llenar el tiempo. Esto es bastante fuerte, ¿no? A muchos nos habrá... O sea, a todos nos ha chocado y bueno, todos los hemos enfocado de una forma diferente, pero bueno, chocarnos nos ha chocado, ¿verdad? Schopenhauer es uno de los encargados de pasar al lenguaje occidental los conocimientos básicos de las culturas orientales, en particular el hindú.
es uno de los primeros, no digo que haya sido de los únicos, sino de los primeros. Ya por el 1800 empezó a entrar textos hindúes en Europa y bueno, uno de los más grandes a priori fue precisamente Schopenhauer. Bueno, el caso es que no puedo entretenerme mucho sobremanera en la explicación de esto, pero hay un conocimiento básico en el hinduismo y el budismo, y si me apuras un poco en toda religión y cultura con un mínimo de calado existencial, y es que el núcleo de la vida es el sufrimiento. Esto viene a decir que no hay vida sin sufrimiento, o sea, no hay una sin la otra. Esto puede parecer muy chocante y alguna vez que comparto con alguien este pensamiento, normalmente se cree que es una cuestión de pesimismo o es una cuestión muy dura. Oh, qué vida llevas, tan mala ya es tu vida. No se trata de que mi vida sea mala, al contrario, nada más lejos, sino simplemente es una cuestión de esencia, ¿no? Pero bueno, por verlo fácilmente, podéis pensar en cualquier momento de vuestra vida. Pensar en cualquier momento de vuestra vida. Y pensad si alguna vez habéis podido pasar un solo día sin ser esclavos de la constante necesidad que te supone estar vivo. Hambre, sed, sueño, dolores físicos, emocionales, los constantes deseos que nos surgen, ¿no? y que imperan ser saciados. Desde los más nimios a los más complejos, lo que quiero comprarme, lo que deseo llegar a ser, lo que espero de tal cosa o de tal otra. Esto nos trae de cabeza un poco por el mundo, ¿no? Voy a leer un trocito que lo expresa Schopenhauer, bueno, mucho mejor que yo. Y dice así. Dice, en el mundo como voluntad y representación. Pero por lo general, rechazamos el conocimiento, comparable a una medicina amarga, de que el sufrimiento es esencial a la vida, y que por eso no proviene del exterior, sino que cada uno de nosotros lleva dentro de sí la fuente inagotable del sufrimiento. Siempre buscamos una causa exterior, algo así como un pretexto al dolor que no se separa de nosotros. Somos como el hombre libre que se crea un ídolo para tener un amo, pues incansablemente nos movemos de deseo en deseo y aunque ninguna satisfacción obtenida, por mucho que prometía, puede satisfacernos, y la mayoría de las veces pronto se revela como un error vergonzoso, seguimos sin comprender que nos comportamos como las Danaides y corremos en busca de nuevos deseos. Y así hasta el infinito, o lo que es más raro y presupone ya una cierta fuerza del carácter, hasta que damos con un deseo que no puede cumplirse pero tampoco abandonarse. Entonces tenemos algo así como lo que andábamos buscando, es decir, algo a lo que podemos siempre acusar de ser la fuente de nuestros sufrimientos en vez de acusar a nuestro propio ser, lo cual nos enemista con nuestro destino, pero a cambio nos reconcilia con nuestra existencia, pues aleja de nosotros el conocimiento de que el sufrimiento es esencial a esta existencia y la verdadera satisfacción es imposible. La consecuencia de este particular proceso es un estado de ánimo algo melancólico, el soportar constantemente un único y gran dolor que nos hace menospreciar todos los sufrimientos y alegrías menores. Un fenómeno ya más digno que la búsqueda constante de espejismos siempre distintos, cosa mucho más común. Bueno, en cualquier caso parece que hemos señalado un poco lo que trae al hombre de cabeza, ¿no? Siempre para arriba y para abajo. Pero, ¿y cuándo nos sucede eso? Cuando no estamos de cabeza buscando o intentando saciar esta serie de cosas, ¿qué nos pasa? Bueno, pues dice Schopenhauer así. Dice... A ver, 359... Vale. Ya vimos que la esencia de la naturaleza inconsciente es una constante aspiración, sin finalidad ni descanso, y que esto se aprecia con mayor claridad en el animal y en el hombre.
querer y aspirar es toda su esencia, comparable a una sed inextinguible. Pero la base de todo querer es la carencia, la privación, es decir, el dolor al que el ser humano, ya originariamente y por su esencia, está condenado. Si por el contrario le faltan objetos de la abolición porque una satisfacción demasiado fácil se los ha arrebatado rápidamente, entonces siente un vacío y un tedio terribles. Su ser y su existencia se le convierten en una carga insoportable. Su vida oscila, pues, como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento, que de hecho son sus elementos constitutivos. Este hecho ha sido expresado también de un modo bien extraño. El hombre, después de situar todas las penas y tormentos en el infierno, no le dejó al cielo otra cosa que el aburrimiento. ¡Boom! Se suele llamar a Schopenhauer el pensador pesimista, ¿no? Pues bueno, ya entendéis un poco por qué. Aunque no creo que se trate de pesimismo o de optimismo en este caso. Bueno, en cualquier caso, nos dice el aburrimiento Schopenhauer que es incluso peor que la lucha por la existencia, ¿no? ¿Cuántos casos de personas que tienen absolutamente todo lo que se puede pedir y aún así están lejos de ser felices, ¿no? Si es que de eso se trata. Pero bueno, ahora bien, si se supone que precisamente ahora que nadie nos ataca y estamos aislados un poco, nos encontramos de esta forma, llenando el tiempo con lo más ínfimo que jamás podríamos haber pensado, se nos hace un poco patente la vida de multitud de personas que esto es su día a día, durante siempre, o sea, desde siempre. Ahora nos llama la atención un poco esto que con tanta gracia, los españoles siempre tenemos mucha gracia para reírnos un poco irónicamente de los sucesos, ¿no? Y que se llama la KGB vecinal o los balconazis. Pero, claro, esto dices, es una situación excepcional. Señores, Telecinco es la cadena más vista en España. O sea, no es una excepción. Bueno, dejo esto para después. Es cierto que cualquiera que sea consciente de aquello que decía Emerson, de que lo que hay delante de nosotros y lo que hay detrás no es nada comparado con lo que hay dentro de nosotros. Pues el que tenga la fortuna de no estar absolutamente ahogado al final por el mes a mes, que a quien le haya pillado en esta situación realmente le habrá hecho polvo, y seguramente que precisamente ese no tendrá muchas ganas de aplaudir absolutamente nada. El resto siempre estamos ocupados y no siempre precisamente con lo que más disfrutamos en el universo, ¿verdad? Podríamos haber cogido, en este caso, que muchos lo hemos hecho desde luego, este momento lo hemos cogido como un oasis de paz para descansar un poco de forma forzada, que parece que si no nos fuerzan no es posible conseguir esto, y encargarnos un poco de ese aliado que decíamos. Entonces, cuando ves esta serie de vídeos y de cosas que demuestran que dices, leche, pero ¿qué haces con tu tiempo? O sea, ¿qué voz tratas de callar? ¿Por qué empleas tu tiempo en cosas que si te vieses desde fuera estarías absolutamente convencido y sin argumentos que rebatan la necesidad de que te tienen que internar en un psiquiátrico, ¿no? De que te tienen que internar en un sanatorio, o sea, en un sanatorio mental, porque dices, pero madre mía, ¿cómo puedes estar haciendo esto? En fin, la gran sabiduría que está integrada en las artes marciales tradicionales, que en ese sentido es superior al resto de saberes en enseñanza práctica y en asumir que, bueno, muchos conocimientos requieren de un duro trabajo interno para asimilarlo, nos dice lo que hemos mencionado antes. Nos dice, tú eres tu mayor enemigo. Vale, vamos a pasar a analizar esto. O sea, la complejidad ya de partida de eso que dice
tú, o sea, yo, es ya un problema de partida. ¿Qué se entiende por yo? Me temo que aquí solo podremos dar algunas pinceladas, porque al final esto es un trabajo muy interno, pero uno de los trabajos que Buda realiza, o bueno, que considera de base en el desconocimiento personal, o sea, en el conocimiento personal, pues es precisamente la liberación de este concepto de yo. Pues es una de las principales fuentes de sufrimiento, dice. ¿Cómo es posible unificar todo lo que tenemos en nuestra cabeza en una única persona? Identificarme con una personalidad. Cuando nos preguntan ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué respondemos a esa pregunta? O sea, ¿qué se responde a esa pregunta? Bueno, normalmente en sociedad no te vas a poner a hacerle una disertación filosófica a quien te pregunta ¿y tú quién eres? ¿No? Pues a ver, simplemente le respondes con tu nombre, ¿no? Y si es un contexto un poco más formal, con tu nombre y apellido. Y, o bien como el del vídeo ese que dice soy profesor de chino mandarín o algo así, ¿no? Y dice, pero ¿y si como Sócrates nos prometió no nos deja en paz? Y nos vuelve a preguntar, ¿ya qué le contestamos? La multiplicidad de dimensiones que agrupamos los seres humanos nos impide contestar a esa pregunta, por lo menos de una única manera. Pero, ¿y si preguntamos por el ser humano entonces? ¿Somos animales? ¿Somos seres racionales? ¿Somos virus para el planeta? Esta multiplicidad que tendemos a agrupar nos lleva a que conocerse no sea precisamente lo más sencillo, la verdad. Parece que la respuesta es bastante compleja. Una dimensión natural con impulsos animales que nos hace semejantes a ellos, pero algo diferente. En fin, podemos ensayar varias respuestas, pero siempre queda un poquito, siempre queda más que un poquito, mucho que se escapa, ¿no? Mucho que se nos escapa. Si nos preguntan a nosotros ya con nombres y apellidos, ya le hemos dicho tal, yo soy no sé quién, hijo de no sé quién, quiénes somos, un poco, pues a lo mejor se me ocurre para contestar hacer un esbozo autobiográfico, ¿no? Un poco de partes absolutamente aleatorias que escoja de mi pasado y que considere que me definen. Al final, toda enumeración que hacemos de biográfica y de lo que nos ha definido suele ser un poco lo que nos acordamos en ese momento o lo que considera la sociedad que nos define, ¿no? Qué carrera hemos hecho, qué hemos estudiado o dónde hemos nacido, esas cosas que se supone que nos definen, ¿no? Pero ¿acaso es así? ¿Qué criterio seguimos para considerar qué es importante y qué nos define en nuestra vida? Bueno, una vez terminada la narración que hemos hecho de lo que somos o de quién somos, ¿habremos dicho quiénes somos realmente? La comprensión de estas preguntas nos lleva un poco a la destrucción de nuestro preciado yo y con él de un millar de deseos, nuestros o no, porque los deseos que tenemos muchas veces nos los han metido en la cabeza. Yo tengo que llegar a ser tal cosa, tengo que conseguir tal cosa, tengo que llegar a ser tal otra. Y en nuestra cabeza, entonces, vemos que luchan multitud de fuerzas que no se me ocurre cómo agruparlas en una sola. Ya tenemos un problema mayor si consideramos al cuerpo como generalmente se revela muchas veces a la imposición constante de cosas ajenas a sus intereses, ¿no? A este respecto me hago una pequeña mención a Descartes, que hace nos coloca a nosotros como íntimamente unidos al cuerpo y como si estuviésemos en un barco conduciéndolo por las aguas. Esto es un profundo error que, aunque pueda ser metafóricamente hablando interesante, ha llevado a Occidente por el camino de la amargura.
Pero bueno, he de decir que esto es un seminario aparte, hablar sobre el error que generó Descartes en la comprensión del cuerpo. No vamos a echarle la culpa a Descartes, o sea, Descartes es por poner un nombre de alguien, ¿no? Pero realmente es un poco la diferencia que hay entre Oriente y Occidente, la comprensión del cuerpo. Y es que el error, por decirlo a grosso modo, es que la materia impone sus normas, impone sus exigencias, y es verdad que, bueno, esto con el tiempo, o sea, conforme vamos viviendo, vamos comprendiendo qué significa eso de que la materia imponga sus exigencias, que el cuerpo no es algo que simplemente puedas moldear a voluntad, ¿no? El problema, por otro lado, de la mente o del yo que hablábamos, por lo general no es realmente problematizado, o sea, más bien nos vienen los problemas o recibimos las consecuencias de esos problemas, pero no se problematiza el yo, sino la consecuencia de entenderlo como esa unidad que se enfrenta al mundo, que hemos generado, que hemos mencionado antes y que más o menos creo que hemos desmontado. Y es que, claro, es un problema porque es como si hacemos una comparativa, cuando tratamos de examinarlo, es como si el ojo se tratase de ver a sí mismo. O sea, el ojo no se ve a sí mismo, el ojo ve cosas, pero no puede ver lo que ve. Pues en la mente pasa exactamente igual. En la mente, cuando buscas qué es y vas a entrar en tu mente, solo encuentras cosas. Y cuando buscas las cosas, solo encuentras mente, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. O sea, es gracioso. O sea, ¿quiénes somos, pues? ¿Acaso el negociante que negocia con los deseos y que gestiona las necesidades y que trata de tener a toda una multiplicidad de fuerzas en consonancia? Esto ya empieza a parecerse a un combate, ¿verdad? Esto ya muchas fuerzas, no solo en una dirección, sino cosas que chocan y alguien que trata un poco de lidiar con unos, en plan, venga, ahora te doy esto a cambio de esto otro. Parece ya más un combate, ¿no? Ya nos va gustando más en cuanto a artistas marciales. Y si con un mero espíritu mínimamente veraz atendemos un poco a la realidad de nuestra conciencia y sus escasas fuerzas, cuando trata de luchar contra lo que nace un poco no se sabe de dónde, porque cuando de repente te aparecen miedos que no puedes afrontar o autosabotajes en los momentos más inoportunos, además, yo qué sé, pues vas a hacer el examen de conducir y de repente te pones nervioso y cuando tu cuerpo te tiene que ayudar y estar sereno, ¿no? Te empiezas a colapsar o en un juicio o en cualquier momento que realmente necesites estar un poco con todas tus cualidades en esa dirección. Y incluso también problemas de salud con origen en las emociones, ¿no? Que parece que te autoatacas. A este respecto recomiendo, por ejemplo, El malestar en la cultura de Freud, que sigue siendo una muy buena referencia. Pero bueno, actualmente el conocimiento del subconsciente y del consciente nos relaja ya esa posición de combate y de guerra absoluta que nos muestra que realmente el inconsciente y el subconsciente, lejos de parecer ahora como esos ogros que nos traicionan en los momentos más delicados, son precisamente los que nos permiten vivir. Y su auténtico poderío sobrepasa sobremanera el poder del consciente, que si nos identificamos con algo suele ser con el consciente. Y únicamente por un intento de pelea por esta parte, por nuestra parte, puede venir precisamente esas luchas, ¿no? Por una incomprensión. De modo que lejos de la unidad simple y sencilla que parecíamos tener al principio, el complejo que tenemos en nuestro interior está lejos de sernos dado de forma directa a la conciencia. Es más, ya no solo a nivel interno, sino que parece que es que la propia personalidad que tenemos se construye en función de lo externo.
Nuestro yo es diferente en distintos entornos, nos construimos en función de aquellos con quienes estamos, somos un yo en el entorno del trabajo, un yo con nuestros amigos, un yo con nuestra pareja, con nuestros padres, y con cada uno de ellos somos una construcción compleja y generamos un desarrollo diferente en nuestra personalidad. Esto puede explicar lo profundamente doloroso que es la pérdida de alguien que significa mucho para nosotros, ¿verdad? En torno al cual te has desarrollado ampliamente y tu ego en algún sentido se ha expandido y ha crecido, ¿no? O sea, es como de hecho suele ser muy común la analogía de la amputación de un miembro, ¿no? Que es como si hubieras perdido un brazo, que sigues sintiendo esa parte del cuerpo que te han cortado y por la cual sufres, y es que algo de ti en el fondo ha muerto, ¿no? Aunque sea un dolor más emocional, por supuesto. Y es que en ese sentido, un poco la forma de relacionarte contigo mismo se asemeja bastante a la forma de relacionarnos con los demás. Alguien volcado por completo a su exterior no sabe estar solo, por lo general, y es que la soledad es también algo que ha de ser cultivado. Y quien no comprenda esto debe estar, la verdad, estos días viviendo un auténtico infierno. Así, dicho esto, cobra sentido la necesidad del autoconocimiento. Esa molesta necesidad, por otro lado, ¿no? Pero bueno, es solo relativa, no os preocupéis, que esa necesidad es solo relativa, pues la común elección ante la ardua tarea que supone autoconocerse o llevarse bien por lo menos, suele ser evadida. Si nos fijamos un poco en todos los esfuerzos de la humanidad actuales, van dirigidos a callar a Sócrates. Bueno, actuales y en general, no voy a poner solo a la sociedad actual. El problema es que en la historia es que la actual lo ha conseguido muy bien, pero los esfuerzos así más destacables, actuales, van dirigidos a callar a Sócrates. La tecnología, las redes sociales, la posibilidad de tener entretenimiento en todo momento. Y no un entretenimiento, además, que requiera el desarrollo de la atención o algún tipo de actividad o esfuerzo por nuestra parte, sino más bien uno pasivo. Un entretenimiento pasivo, de evasión, que el espectador se pueda arrojar a la exterioridad sin necesidad de esfuerzo alguno. O sea, que solo penetre el contenido y le llene la mente sin necesidad de esfuerzo alguno. Contenido inabarcable para no estar a solas con nuestros pensamientos. Así que, amigo, ya no necesitas soportarte. Bienvenido al siglo XXI. Ahora bien, es cierto que estamos muy preparados, pero no tanto. No tanto. Yo creo que esto nos ha pillado un poquito de improviso y conseguimos hastiarnos hasta del contenido inabarcable que han preparado para nosotros. Bueno, confío la verdad en que no tarden en arreglarlo. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa a nosotros, que por eso estamos aquí en este seminario, uno de los objetivos de las artes marciales, y de hecho yo me atrevería a decir quizá que el más importante, es encumbrarse y llegar a que ese saber sea precisamente el que te permita vencer en este combate que mencionábamos. El Tao Te Ching, gran referencia de la cultura más oriental y profundamente unido al saber de las artes marciales, dice: fuerte es el que domina a los demás, pero el que se domina a sí mismo es realmente poderoso. Y el camino marcial en este sentido es un camino de autoconocimiento de todo lo que llevas dentro de ti. Pero la forma de dominio está lejos de ser la que comúnmente entendemos en Occidente como un dominio del amo y de esclavo y de apoderarse de las cosas. No, nada más lejos de la realidad. Si hemos dicho que creemos
que podemos controlar, o sea, que lo que creemos que podemos controlar es infinitamente menos poderoso. O sea, no, al contrario, que si la capacidad que tenemos de controlar nuestras fuerzas son infinitamente menos poderosas que las fuerzas que tenemos delante. No solo lo que hemos dicho hoy en este seminario, sino en todos los seminarios anteriores. Hemos mostrado todo lo que tenemos delante, ¿no? Y que el resto de fuerzas que yacen en nosotros para alcanzar la paz con lo que nos enfrentamos no es ni comparable. Entonces, esa lucha no puede resultar una lucha encarnizada. No puede ser un medirse de fuerzas, porque de partida hemos perdido. Sino más bien es una comprensión profunda de esas fuerzas y su respeto y su guía. Schopenhauer en este sentido nos compara con unos elefantes que dice, bueno, lo leo directamente de él. Dice, nos parecemos a los elefantes capturados que durante muchos días barritan y forcejean terriblemente hasta que ven que ese furor es inútil y entonces de repente ofrecen tranquilamente sus cervices al yugo y quedan domados para siempre. Somos como el rey David que, mientras todavía vivía su hijo, imploraba sin cesar a Yahvé y se comportaba desesperadamente, pero en cuanto el hijo murió, dejó de pensar en él. Por eso, innumerables personas soportan con indiferencia innumerables males permanentes, como la deformidad, la pobreza, la baja extracción, la fealdad o una vivienda miserable, sin apenas sentirlo, como si fueran heridas cicatrizadas, simplemente porque saben que la necesidad interior o exterior no permite que nada cambie, mientras que otros, más afortunados, no comprenden cómo puede soportarse todo eso. Igual que sucede con la necesidad externa, nada nos reconcilia tan firmemente con la interna como tener un conocimiento claro de ella. Cuando llegamos a conocer de una vez para siempre no solo nuestras buenas cualidades y nuestras fuerzas, sino también nuestras faltas y debilidades, y podemos señalar el objetivo de nuestra vida de acuerdo con ellas, resignándonos ante lo inalcanzable, nos libramos con la mayor seguridad, hasta donde nuestra individualidad nos lo permite, del más amargo de todos los sufrimientos, la insatisfacción con nosotros mismos, consecuencia inevitable del desconocimiento de nuestra propia individualidad, la de la falsa opinión sobre nosotros mismos y de la presunción que de ella nace. Bueno, lo ha dicho bastante mejor que yo, ¿no? Y bueno, es a este respecto por lo que he recomendado la película Fearless, que corresponde precisamente a este viaje de autoconocimiento en las artes marciales. Qué triste sería tal conocimiento, y qué vil por otra parte también, que el desarrollo del combate esté condenado a la frustración de la decadencia, de la pérdida de las fuerzas. O sea, enfocas tu conocimiento y tu trabajo del día a día en las artes marciales a algo que sabes que solo vas a poder desarrollar con su plenitud en la juventud, y sigues, por el contrario, desarrollándolo hasta que mueres. O sea, sería bastante triste, ¿no? Bastante frustrante. Pero es que no se trata de eso, como hemos dicho. Y por otro lado, si se tratase de eso, ya las artes marciales hubieran perecido hace tiempo con la invención de las armas de fuego. Y parece que no lo han hecho, entonces algo tendrá que decir, ¿no? Esa pacificación de las fuerzas que nos dominan, que continuamente entran en contradicción, ya sea por nuestras tendencias naturales contra las obligaciones culturales, querencias incumplidas, insatisfacción personal, como decía Schopenhauer, es precisamente el objetivo de las artes marciales, el ser uno mismo. Para ser uno mismo, como dice el texto, has de conocerte, fuerzas, debilidades. Si no, nunca eres uno, es más bien un choque de fuerzas. Esto se ve muy fácil en física o incluso en cualquier deporte, ¿no? O sea, si empezamos a realizar un deporte que es absolutamente nuevo para nosotros, nos sentimos súper torpes, nos cansamos muy rápido,
aunque estemos en muy buena forma física, pero igualmente vemos que a lo mejor estamos enfrentándonos a alguien que no es ni mucho menos alguien que esté en nuestro estado de forma física, pero sin embargo se cansa menos. ¿Esto por qué es? Porque nuestro cuerpo está intentando aprender a enfocar todas nuestras fuerzas en esa dirección. Pero hasta que no lo consigue es más bien un caos de torpeza, ¿no? De que chocan, o sea, imaginaros, pues un músculo tira para allá, pero el otro tira para el otro lado. ¿Cuál es la resultante? Pues bueno, pues que te cansas más y que sale de forma antinatural, ¿no? Antinatural en el sentido de que cuando ves a alguien hacer las cosas con mucha experiencia, parece que ha nacido sabiendo o algo así, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, más allá de esto, librarse de estos problemas y llegar a ser uno con... También se dice no solo ser uno tú, sino ser uno con la naturaleza. Pues van un poco por aquí los tiros, pero la verdad que esto no puedo entrar porque ya nos llevaría mucho tiempo y creo que llevo ya bastante tiempo hablando. Así que os prometo que ya voy acabando. Se nos dirá entonces, quizá, ¿por qué las artes marciales aparentan ser más bien un combate contra otros? O pensando en ataques ajenos todo el tiempo, en plan si uno me ataca por aquí, uno me ataca por allí, o qué haría yo en tal caso. Y es que el conocimiento de uno mismo, como hemos visto antes, pasa por la existencia. Y la existencia de las personas está volcada hacia afuera. Vivimos en un mundo de otros, como decía, como se dice, ¿no? Y ¿cómo nos relacionamos con nuestro entorno? Pues mediante nuestro cuerpo. Y es que este también ha de ser conocido y entrenado. Y es que si hemos comenzado diciendo que el núcleo de la existencia es el dolor y el sufrimiento, ¿no es acaso este el mayor maestro? Las artes marciales enseñan un camino para lidiar con ellos, no el camino de la evitación, pues este sería excelente si existiera, la verdad. O sea, no voy a decir, no, es que nosotros decidimos entre evitar el problema y de enfrentarnos al problema, decidimos enfrentarnos porque somos muy valientes. No, es que no existe la forma de evitar el problema. Lo que sí existe es que ante tal problema, ante esa realidad, tenemos el camino de la valentía, que es enfrentar este hecho de frente, o la cobardía de darle la espalda. Pero el problema está. Las consecuencias de ambas son diferentes. Y lo voy a decir con un pequeño aforismo, que creo que esto sí... los aforismos están bien porque no te lo dan todo mascado, ¿no? Y te obligan a pensar un poco más por tu cuenta sobre ello. Así que no lo voy a explicar demasiado, aunque creo que ya está bastante. Dice, la lucha por la libertad es dolorosa y la ficción de la libertad es sufrimiento. Estos serían los dos caminos. Este conocimiento no es una pretensión racionalista, no es un apoderarse, como hemos dicho, de algo, que esto generaría la antinaturalidad. Es más bien a este respecto de la antinaturalidad, seguro que estáis rodeados de robots en el día a día, ¿no? Que parece que tienen todo absolutamente pensado y cortocircuitan y no dejan... La espontaneidad está como mal vista en Occidente, pero precisamente es lo que concede belleza a las cosas. O sea, cuando... Por poner un ejemplo, esto se aprecia muy bien con el humor. ¿Cuándo tiene gracia un chiste? Cuando no es forzado, cuando sale de repente, cuando no hay que explicar su gracia, porque entonces la pierde. Y bien, aquellos que eligen el camino directo de la evasión, por decir algo un poco de ese camino que no hemos elegido nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros hemos elegido el camino de la valentía. Aquellos que eligen la evasión como opción, que ha de ser hasta reivindicada, porque ahora está... O sea, hemos de reconocer que es la opción masificada en la cultura. Llama poderosamente la atención el aparente cariño que tienen por su vida y su salud,
protegiéndose de tal forma del virus para luego hacer lo que hacen con ella y detestar en lo más profundo del corazón su existencia, destrozando su salud y perdiendo su tiempo. Pero bueno, se nos dirá, esto es una situación excepcional, a todos nos descuadran los cambios profundos y nos volvemos un poco locos, ¿no? Pero, ¿es que acaso en la cultura nos comportamos mejor? Voy a leer un fragmento de Nietzsche, de Schopenhauer como educador, que dice que, bueno, describe un poco a este respecto la cultura a la que me refiero. Dice: enlaza con este lado del asunto, que es justo lo que acabo de explicar, ese conocido dicho y razonamiento que propugna poco más o menos lo siguiente: tanto conocimiento y cultura como se pueda, ¿verdad? ¿Quién no va a decir, no, yo quiero ser lo más culto posible? Y bueno, sí, habrá gente que lo diga, ya digo que la reivindicación de la ignorancia es algo bastante común. En consecuencia, el nivel más alto posible de necesidades y apetencias. Por lo tanto, tanta producción como pueda alcanzarse, de donde la máxima ganancia y la máxima felicidad a la que se pueda aspirar. He aquí la seductora fórmula de la cultura, se entiende. Sus adeptos definirán la cultura como la capacidad de poner totalmente al día las necesidades y su satisfacción, haciéndose a la vez con todos los medios necesarios para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Formar el mayor número posible de hombres corrientes en el sentido en el que se dice de una moneda que es dinero corriente. Este sería, pues, el objetivo. Y un pueblo será, a tenor de esta concepción, tanto más feliz cuantos más hombres corrientes de este tipo posee. La finalidad de las instituciones educativas modernas tendrá, en consecuencia, y de acuerdo con ello, que ser la de convertir a cada cual, según su naturaleza se lo permita, en corriente, la de formar, en fin, a cada cual de modo que pueda obtener de su propio grado de conocimiento y saber la mayor cantidad posible de felicidad y provecho. Con la ayuda de una formación general de este tipo, cada individuo deberá estar en condiciones de tasarse a sí mismo del modo más exacto para saber qué es lo que ha de exigir a la vida. Y finalmente, se afirmará la existencia de un vínculo natural y necesario entre inteligencia y propiedad, ¿verdad? Ese argumento tan usado de los más inteligentes son los que más tienen y porque se lo han ganado, ¿no? Entre riqueza y cultura. Un vínculo presentado incluso como una necesidad moral. Toda cultura que nos aísle, que nos imponga fines que vayan más allá del dinero y de la adquisición de propiedades que nos cueste mucho tiempo, pasa así a ser odiada, siendo denigradas estas formas más serias de formación cultural con calificativos como egoísmo refinado o epicureísmo cultural inmoral. Va de suyo que la moralidad vigente a este respecto enaltezca precisamente lo contrario, esto es, una formación rápida capaz de convertirle a uno en un ser que gana dinero. Bueno, un poco crudo, ¿no? Pero es cierto, no vamos a negar esta tendencia cultural que nos guía un poco siempre a esos fines y parece que tienes que estar escapándote siempre para poder cumplir otros. Podríamos decir que son los corderos los que quieren ser degollados por el pastor y es el pastor el que quiere que los corderos sean degollados por el pastor, parafraseando un poco a ese sabio español que hemos tenido, ¿no? ¿Y qué hemos hecho para merecer tal carga, por otro lado? ¿No es acaso mal chiste el cuento hindú de la reencarnación y del ascenso en las reencarnaciones en la que el gusano está por debajo y por el karma acabas llegando a ser humano? ¿No es acaso preferible en este sentido la vida simple del gusano? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y bueno, ahora espero que no me hayáis estado escuchando, la verdad, y hayáis estado pensando en vuestras cosas, pero entre otras cosas, un poco en la pregunta que hice al principio del seminario, ¿no? ¿Qué es lo más elevado que hay en vosotros? ¿Y qué es aquello que os eleva? ¿Es algo que cultiváis en vuestra vida habitualmente o tiene algo que ver con alguien?
o nace de lo más profundo de vosotros? No os voy a preguntar, eso es algo muy personal, es simplemente llamar la atención por ello, pero desde luego requiere mucha fuerza en el espíritu para cultivarlo, normalmente eso que nos enaltece, y mucha fuerza, por otro lado, también la que tienen aquellos que no ven un mal chiste en ese, o una broma de mal gusto, el haber nacido humanos, sino más bien como un don inapreciable, ¿no? Y no es sino este camino quizá el único camino que hemos de recorrer, que es el que nos decía Sócrates. Centrar nuestra mente en el resto de asuntos banales que nos invaden constantemente sería lo que decía Aristóteles. No vivir conforme a lo esencial que hay en nosotros es como vivir la vida de otro. La verdad que da gusto porque siempre estoy hablando yo un rato y de repente leo alguna cita y dices, joder, es que realmente ¿qué vas a decir más? Y ya lo dicen muy bien. Pero bueno, es curioso que parte de eso sea precisamente el enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Y es por eso por lo que he hecho el comentario previo sobre el celo ante los virus, ¿no? Un poco para por lo menos que aparezca por ahí la mortalidad en el conocimiento de uno mismo. Pero bueno, entrar en ese tema, la verdad que excedería un poco con creces la posibilidad del seminario, pero es un punto básico de nuestra naturaleza. Siento deciros, pues, una vez más, que este seminario se aleja de ser un discurso motivacional, muy parecido al de los oradores, ¿no? O los coaches, estos para ser feliz. En ese aspecto puede quizá dejarnos un poco chof, todo esto de que la vida es sufrimiento y demás. Pero bueno, el ánimo era un poco poner un espejo y llamar la atención, como dije, sobre cuestiones. Y lejos están muchos de estos contenidos de ser abarcados en el seminario, y de hecho todo el mundo tiene la puerta a su interior abierta. Y es verdad que lo común en nuestra sociedad es tapiarla cuanto antes. Pero bueno, eso es decisión personal de cada uno. Y es a este respecto sí, creo que sí puede ser un discurso motivacional, pero no como el que decíamos antes del coach para ser feliz, sino más bien un poco como ese discurso que da el general a sus ejércitos antes de entrar en combate. Pues este camino es duro, es muy duro. Los hay aparentemente más sencillos, pero este camino es al que nosotros pertenecemos, como guerreros que somos. Y nada, os animo a que sigáis con ese camino. Muchas gracias y espero profundamente haber ayudado a llenar esas insufribles horas de confinamiento, aunque os haya dado un poquito la chapa. Ya podéis abrir los micrófonos si lo estimáis oportuno. A ver, os doy un momento. Ya está. Bueno, pues nada, abro ronda de preguntas, ronda de comentarios, o ronda de decir, tío, haberte callado hace media hora, que ya llevas dando la turra demasiado tiempo. Estoy muy triste que se haya terminado. Ojalá sí que se puso más. Bueno, haré más, que ya tengo otros preparados. Bueno. Hola, Marcos. Hola. Mira, soy Dani. Yo posiblemente sea de la escuela el que más joven soy, porque sabes que entré con vosotros a entrenar el martes y jueves los días bueno, pues con vosotros, con Julián, y entonces me gustaría decir una cosa. Me ha gustado mucho tu seminario, tus explicaciones, tu ideología, tus comentarios. Y lo que sí te diría es una cosa. Yo también, efectivamente, todos hemos hecho parte de nuestra vida en nuestras artes marciales, y sí te pediría que nos dijeras
dentro de nosotros hay siempre una parte de victoria, ¿no? Una parte de victoria, y para poder conseguirlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo entiendes tú que está la parte oscura y la parte negra de nuestra vida, ¿sabes? Una parte de victoria te refieres en tanto a este camino que he marcado yo, o bueno, no lo he marcado yo, sino que he estado haciendo, que he estado presentando. Sí. ¿Victoria en qué sentido? Pues todos hemos tenido momentos malos, todos hemos tenido, pues lógicamente en nuestra vida, pues situaciones que queremos olvidar. Hemos luchado y como todos pensamos, no existe victoria sin sufrimiento. O sea, la vida es un sufrimiento, es una etapa, no hay algo lineal, hay una curva y subes, bajas, y todo eso va en función de un poquito también de nuestra mente, de nuestro estado físico, de nuestro estado mental, de nuestro estado familiar, de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eliminar la parte negra y siempre pasarnos a la parte de luz, ¿no? Perdona que a lo mejor tengo una pregunta que es muy difícil, ¿no? No. O sea, es difícil, por supuesto que es difícil, pero te voy a contestar y luego ya, por supuesto, por lo menos lo que he querido presentar un poco con el seminario, también es que no os voy a contestar yo. Yo puedo simplemente hacer un poco de guía o de compañero, más incluso que de guía, y sobre las cuestiones que he reflexionado, pues que te pueda ayudar si es que te ayuda, pero por lo menos sí te voy a dar mi contestación. Creo que precisamente el eliminar las partes oscuras, la parte negra, es lo que no hay que hacer. O sea, es más bien esa aceptación, o sea, el enfrentarse a la vida como con el conocimiento de esta verdad que supone aceptar que la vida es esencialmente, o por lo menos que tiene un componente de sufrimiento tan íntimo, que no solo es algo accidental, que le viene de vez en cuando y que en algún momento se encuentra, hoy he tenido un mal día, bueno, mañana vendrá otro día diferente. Creo que precisamente el comprender que es algo esencial y no accidental es lo que te lleva a entender que si amas la vida y disfrutas de la vida, no puedes dejar de lado la parte negra, sino que la parte negra también tienes que disfrutarla. Y me dirás, joder, macho, eso es muy complicado, o sea, me estás diciendo que disfrute el sufrimiento. Y es que el disfrutar no se entiende ya tanto como en un sentido más hedonista, sino es un poquito una voluntad de afirmación, ¿no? De afirmación, de aceptar lo que te ha sucedido, de ver la parte positiva que te ha sucedido. Y claro, en ese sentido, si hemos dicho que estamos buscando el autoconocimiento y seguir en el camino de la lucha, de no mirar para otro lado, de aceptar que va a haber cosas que nos van a superar y que tenemos que estar ahí para mirarlas de frente, pues muchas veces eso no es precisamente el camino de la felicidad, sino más bien el camino del conocimiento. Y hay que conocer la parte oscura y la parte, como has dicho tú, de luz. Y superar precisamente y aceptar que ambas partes están unidas, implica no hacer diferencia, sino aprovechar el conocimiento de completo de la vida, ¿no? Que las malas me ayudan a conocerme incluso mejor que las buenas, ¿no? Porque siempre es muy fácil disfrutar de la vida sin mirar mucho, ¿verdad? No sé si te he contestado, o sea, sé que no te puedo contestar, o sea, de partida doy por hecho que en estas cosas no te puedo contestar, pero
por lo menos sí apuntar un poco a la contestación. Tienes el audio desconectado, conéctalo. Sí, no se oye, Dani. No, sí te he escuchado y bueno, seguiremos escuchándote y la verdad, escucha, y la verdad que sí que no es fácil. No, este camino es duro, o sea, este camino es el de la dureza. Y nos persigue la vida alguien que siempre intenta llevarte a la parte oscura. Entonces, es lo que dices tú, o sea, hay que convivir con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte importante de de tu filosofía, ¿no? De decir, hay que combatir día a día, ¿de acuerdo? Y reforzarse, pero no olvidarse de que existe, no, está ahí y hay que seguir adelante, ¿no? Pero Muchas gracias, tío. a ti. Marcos. Dime. No, va a haber problema. No pasa nada. Vale, hablo yo primero. A ver, que has estado hablando sobre que el camino, digamos, de las artes marciales sobre todo es enfrentarte a ti mismo, ¿no? Como que eres tu mayor enemigo. Y mi pregunta es que ¿cuándo consigues vencer a tu enemigo? Es decir, ¿cuándo te vences a ti mismo? O sea, ¿cuándo sabes que ya te has vencido? ¿O cuándo...? No sé. Bueno, ¿O qué sentimiento, no sé, como... ¿cuándo sabes que estás enfrentándote a ti mismo? ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo sabes o cuándo te has vencido? Ambas. Vale. Bueno, a ver, aquí pasa una cosa. Y es que es al final el caballo de batalla un poco siempre entre la erudición y el verdadero conocimiento, ¿no? Que el problema que tenemos con las palabras y con la teoría es que siempre al final podemos caer o sea, siempre está el riesgo de caer un poco en un saco vacío, o sea, en un saco roto, ¿no? Y que todo lo que estamos diciendo no tenga correspondencia con la praxis, porque al final la vida es el día a día y el pensamiento y el hacer es algo que no es teórico, es al contrario, es práctico. Por eso, de hecho, las artes marciales son eminentemente prácticas. Pero a nivel teórico, eso se le suele llamar con el nombre de nirvana. Nirvana. O sea, ese autoconocimiento se le suele llamar en Oriente nirvana o sabiduría o ataraxia en la antigüedad griega, por supuesto, estar libre de ese sufrimiento. Pero... Claro, pero aquí choca un poco con lo que dice Schopenhauer de que el sufrimiento es como la esencia, ¿no?, de la vida. Claro, bueno, Schopenhauer precisamente lo que propone, y por eso se le llama pesimista, no tanto por su análisis de la existencia, propone que precisamente el camino a seguir es el ascetismo, el negar la vida para que su sufrimiento te alcance en el mínimo, o sea, suprimir el deseo de forma que directamente sea tu vida como no estar vivo, o sea, lo más parecido dicho mal y pronto, a una roca, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta de Schopenhauer, ¿no? Estoy lejos, por eso no he leído nada de su respuesta, sino más bien me interesa su análisis. Y entonces la descripción un poco del nirvana en este aspecto se suele hacer con imágenes, porque al final, ¿quién puede...? Por definición, este tipo de conocimientos y de lo que estamos hablando hoy es algo de lo que no se puede hablar. O sea, estamos cometiendo un sinsentido. Porque es algo que no puede ser teórico. Entonces, se suele hablar del nirvana como algo que es como si soplases una vela. Como cuando soplas una vela y de repente, ¡fum!, se hace la oscuridad. Eso sería, o esa imagen es la que ponen en el budismo,
o por lo menos en parte del budismo, cómo alcanzar la iluminación y un poco estar precisamente habiendo vencido esa batalla. Pero eso es solo una parte del budismo. Realmente, al final, esto no puede decírtelo nadie. No puede decírtelo nadie. Alguien solo puede apuntarte a eso. Eso es en Oriente, por eso se valora tanto la figura del maestro. Porque no es un libro que te diga, oye, mira hacia allí y allí tienes la respuesta. O tienes que ir a tal sitio y ahí tienes la respuesta. No la hay. No la hay porque como esto es un trabajo interno y un trabajo de cada uno, por eso digo, valoran al final la figura del maestro, que sería alguien que te acompaña y sí te puede decir lo que no es, pero no te puede decir lo que es, ¿vale? Eso es algo que al final es un trabajo propio. Si fuese tan fácil, es que imagínate que esto fuese un conocimiento teórico. Pues sinceramente, esto se hubiera descubierto hace ya, no sé, miles de años, lo leeríamos todo nada más nacer y ya está, ya podríamos seguir nuestra vida como levitando por encima del mundo o algo así, ¿no? Entonces, no es posible la respuesta, solo decir que no es, señalar un poco es para allá o es para allá, que es un poco lo que he tratado yo de hacer, pero no se te puede decir cuándo. No se puede decir cuándo. Vale. Marcos, una cosilla. Dime. Vale, a ver, yo he pensado y un poco también, pues, como respuesta a lo que han comentado Dani y Ramón, y en la filosofía de las lecturas que he hecho, que te he compartido contigo en estos días, corrígeme si me equivoco, creo que mi reflexión al respecto, y sobre todo, pues he escuchado mucho la palabra evitación, cómo puedo evitar mi lado negro, cómo puedo no ser afectado por eso. Creo que se podría entender quizá, y apoyándome a lo mejor en una filosofía más budista, como un error totalmente de base. Es decir, entender el sufrimiento como una semilla que está en nuestra cabeza y no tratar de evitarlo, o al menos no de oponernos, porque realmente la fuente de sufrimiento o de dolor vendría precisamente de querer oponernos radicalmente, evitar, tener miedo al sufrimiento. Y creo que el sufrimiento hay que aceptarlo como una parte de nuestra mente, y lo que genera dolor es tratar de negarlo, tenerle miedo a las circunstancias adversas y al final pues aceptar los sucesos que ocurren, que evidentemente pues no todo nos va a hacer reír, ni sonreír, ni nos va a causar felicidad, pero no darle tantísima importancia. Es más, basarse en una idea del desapego emocional, de aceptación, o bueno, con nuestro querido camino del Tao, ¿no? Aceptar que las cosas, bueno, ya al menos es lo que estoy intentando, cambiar este chip. En la filosofía budista también dice que en nuestra cabeza tenemos semillas y que tú decides cuáles regar cada mañana. Y es cierto que los pensamientos negativos se extienden rápidamente si los riegas. Yo hay mañanas que me levanto, y estás como una moto, todo te parece bien. Y hay días que te levantas y por algún motivo pues nos pasa a todos, tienes vibraciones más negativas, todo se te hace de cuesta arriba, y en ese momento yo pienso, a ver, ¿qué ha cambiado hoy con respecto a ayer? Realmente nada, los elementos de base son los mismos. Entonces yo me he dado cuenta, y basándome en la filosofía budista, que si esa semilla la riegas, crece. Y una vez se expande en tu mente, ya es imposible controlarla, ya todo es una puta mierda. Entonces, lo que intento ahora es, cuando eso entra en la cabeza, decir, no, o sea, el suceso puede estar ahí, pero no le voy a dar esa interpretación, o no voy a dejar que crezca, o simplemente ese factor externo, pues no lo voy a intentar interpretar como un hecho negativo, sino bueno, incluso muchas veces pienso, si esto tenía que suceder, a lo mejor me ha salido esto mal, porque otra cosa podría salir peor, ¿no? Y a lo mejor eso es un pequeño aliento, pero lo intento hacer así. Esa es un poco mi idea, ¿no? De a lo mejor saber que el sufrimiento es intrínseco a nuestro cerebro, pero no tratar de evitarlo ni de tenerle miedo. Sobre todo el budismo habla mucho del miedo a la pérdida. Dice que el miedo a la pérdida es lo que genera la agonía interna. Y
la aceptación de los cambios es la que nos permite estar en paz con el mundo, ¿no? Si las cosas tienen que cambiar, el miedo a perder a un amigo, a una pareja, a un familiar, hace que el tiempo que estás viviendo no lo disfrutes por miedo a un suceso que ni tan siquiera todavía sabes si va a pasar, ¿no? Me gusta mucho una frase budista que dice: si algo va a ocurrir, ¿por qué te preocupas? Y si algo no va a ocurrir, ¿por qué te preocupas? Entonces, bueno, yo creo que muchas veces todo se basa en eso, en la sugestión, y intentar cultivar un poco la filosofía de me da igual, que ocurra lo que tenga que ocurrir y me adaptaré a las circunstancias. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Idea, ¿no? Intentando seguir un poco el hilo temático de Dani de Ramón. Me parece fantástico, macho, porque además es que justo con esto que acabas de decir, no solo has hecho... Creo que Dani está hablando, pero no se le oye. Creo que estaba diciendo algo, pero no le hemos oído, ¿no? No, está comentando que después de tu comentario, que la verdad que lo comparto, que es cierto, todo es cierto. Y si te pones a pensar, bueno, tanto Álvaro como Marcos lo sabe perfectamente, todos los grandes talentos en el mundo del deporte, y yo soy muy de Fórmula 1, ¿no? Todos, tanto sea personas que están orientadas un poquito en el tema religioso, ¿no? ¿De acuerdo? Pensaban siempre, además Ayrton Senna decía, no existe victoria sin sufrimiento. O sea, él sabía que se jugaba la vida siempre. Y decía, no me da igual, bueno, si tengo que morir, moriré, pero hago lo que yo quiero y soy feliz en lo que hago. Pero si no lo hago, seré siempre el segundo de... Sí. Es por donde voy yo, ¿no? Entonces, es un punto de reflexión mía, ¿no? Es decir, en la vida no puede ser siempre el primero, pero sí siempre puede ser feliz, ¿no? Es lo que Marcos nos está comentando, ¿no? Sí, se le corta el micro, macho. Yo, Dani, lo comparto totalmente. Yo ahora mismo no practico artes marciales, las he practicado en otros de mi vida, pero me gusta mucho el deporte, y creo que el deporte, en la modalidad que sea, siempre y cuando no sean deportes mundanos como el fútbol, creo que siempre tiene un factor de autoenfrentamiento con nuestra mente. Y eso crea fortaleza mental, y es lo que permite, pues, luego poder afrontar otras circunstancias. Y yo, sobre todo, gente que admiro, filosofías que admiro, detrás hay una mente guerrera. Hay un luchador por ese factor deportivo, esa rebeldía, ese voy a hacer esto, lo voy a conseguir aunque las circunstancias sean adversas. Y sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el deporte, sea artes marciales, que es mucho más filosófico, o sea running, bicicleta, atletismo, implica un factor de superación y de fortaleza mental que, pues, crea una filosofía muy bonita. Pues, macho, completamente de acuerdo, y es que además me ha molado mucho que hagas esta reflexión, porque conecta bastante con los anteriores seminarios que he hecho, que sí, precisamente me he enfocado más en esa forma de enfrentarte al mundo, ¿no? El seminario de hoy era precisamente un poco más orientado hacia adentro, más hacia la introspección, ¿no? Un poco al conocimiento personal, y en ese sentido lo que decías de la evitación, claro, la evitación era precisamente a lo que se nos vuelca a nivel social, con todos los entretenimientos que nos ponen, en plan, no estés a solas con tus pensamientos, es hasta como peligroso, ¿no? Es algo visto como en plan, ¿qué hace este solitario, no? Cuando le dices a tus amigos, en plan, me voy solo 3 días a la montaña, es en plan, este está zumbado, este tío está loco, ¿no? Y claro, es que es muy extraño, para la sociedad eso es algo muy extraño, porque nos enseñan, o sea, no se nos enseña a eso. Y amigo mío, o sea, con quien seguro que no te vas a librar nunca es de ti mismo. O sea, si no cultivas la relación contigo mismo, que al final es lo que precisamente he tratado de demostrar, ¿no? Que cuando digo yo mismo no estoy refiriéndome como a una pelota en plan que se enfrenta al mundo, sino más bien que le viene por aquí, le surgen miedos, le surgen cosas que tiene que estar todo siempre luchando.
Y bueno, esa era la presentación un poco del guerrero hacia adentro. Pero como tú has dicho, efectivamente, ese mismo espíritu es el guerrero un poco hacia afuera. Ese guerrero que no es el que coge la lanza y se pone a pincharle a todo lo que se enfrenta, sino más bien un poco en ese sentido como el tai chi, ¿no? Que es más bien un conocer la base, conocer el mundo, conocerse, conocer sus fuerzas y entonces intentar que no le atropelle el tren, sino bueno, pues nada, pues está este problema, lo tengo aquí, tengo este deseo, este mal pensamiento, esta oscuridad que me llena hoy la cabeza, ¿no? Y decir, bueno, es que no puedo luchar contra él, no puedo luchar contra ello porque es muy fuerte. Y entonces lo mucho que puedo hacer es, pues, dejar que la nube se disipe. Ya está, o sea, no puedo coger un ventilador y quitar la nube. Y comprender eso, como tú decías, lo contrario es un error de base. Es precisamente un error de base. Muchas gracias, tío, muy bien. A todos. ¿Alguna cosilla más? Es que veo que Adrián se ha caído. Me ha escrito que ha tenido un problema con el así que bueno, si tiene alguna pregunta luego se la responderé. Lo único que diría es, Marco, vete preparando tu seminario, ¿sabes? A ver si amplías un poquito ¿sabes? Cuenta con nosotros, bueno, y habrá más gente. Y por supuesto que lo que has hecho, tu trabajo, se agradece, y tu tiempo, y espero que todos, bueno, nos sirva de algo todo lo que has dicho y salgamos todos adelante, que es lo importante, ¿sabes? Adiós. Gracias, Muchísimas gracias a todos y nada, cuelgo este seminario como pueda, porque la verdad que hemos tenido el problemilla de la pantalla, a ver cómo puedo colgarlo, pero lo colgaré en YouTube y podéis consultar el resto de cosas y si se os ocurre alguna pregunta más en adelante, pues nada, ya sabéis, me tenéis hiperlocalizado, aunque me quiera ir a la montaña, por WhatsApp, por teléfono, por donde sea, o sea que no habría ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias, chicos, y si no tenéis ninguna cosa más, adiós, Marcos. Adiós, chicos. Gracias.